tardes chicos, este video era para repasar un poco acerca de los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos diferentes. Tenemos, sobre todo para que reconozcamos los componentes que estamos utilizando o que utilizamos hoy en el laboratorio, tenemos la fuente de alimentación o en este caso la batería de 9 voltios. Tenemos un interruptor que ya sabemos que su función era que permitía o bloqueaba el paso, en este caso, de la energía eléctrica o de la electricidad o de los voltios o de la tensión. Tenemos una resistencia o un componente pasivo que era lo que hacía la resistencia, bueno, se oponía al paso de la corriente. Entonces, cuando se accione el interruptor va a recibir la energía, la va, por así decirlo, la va a consumir y va a liberar calor para que en lugar de que ingresen al LED los 9 voltios, ingrese la cantidad necesaria para que los encienda los LEDs y no los queme por una sobrecarga. Y bueno, acá tenemos lo que viene a ser la patita o lo que viene a ser la conexión que sale al negativo, o sea, la línea negativa que va directamente a la pila. Y acá nos está indicando el positivo, nos indica acá que hay 9 voltios, como dice ahí, que recorren toda esta línea. Supongamos en todos los puntos hay 9 voltios en cada punto hasta este punto del interruptor. Acá me figura 0 voltios porque no está presionado, no está accionado el interruptor. Cuando yo lo accione, los 9 voltios van a pasar por aquí, van a entrar a la resistencia y van a encender, en este caso van a pasar la resistencia y van a encender los dos LED en serie. Y ahí está. Ahora vemos que acá también marca 9 voltios. A la resistencia ingresan los 9 voltios, pero como se ve acá en esta línea roja, la línea roja es menor porque salen un poco más de 3,5 volts. Que con eso logramos que encienda, en este caso enciendan los dos LED que están conectados en serie, porque ingresa la energía por el positivo del LED, lo enciende, sale por el negativo, ingresa por el positivo del otro LED, sale, lo enciende, sale por el negativo y regresa a lo que es el negativo de la pila. Entonces ahí tenemos todo lo que es el circuito, todo el recorrido de las cargas eléctricas. Sale de la pila, llega al interruptor. Si el interruptor está accionado o está en la posición 1, si lo vemos del modo binario, pasa, hace ese puente, circula la energía, llega a la resistencia. Acá vemos que se opone al paso y solo me permite, en este caso, 3,78 volts de tensión, que con eso logramos encender los dos LED. Ahora, ¿por qué? Porque hablábamos en los circuitos en serie, hablábamos que, como se ve acá, hay un solo camino o una sola línea, en este caso la positiva, un solo camino que pasa por, en este caso, los dos LEDs. Hay un solo camino para la energía, entonces la energía se va consumiendo, sobre todo acá en la resistencia y en el primer LED, y al segundo LED llega mucha menos energía de la que ingresa en el primero. Y ahora tenemos el ejemplo acá de un circuito en paralelo. Tenemos los mismos componentes, la batería de 9 voltios, el interruptor, dos resistencias para que no se quemen los LED, porque si a los LED, ya saben que si los LED reciben directamente los 9 voltios, se quemarían por la sobrecarga. Y tenemos lo mismo, solo que tenemos acá una variante. Cuando llega a este punto, que, que era lo que nosotros llamábamos un nodo o una bifurcación, la energía se divide en este camino que va, digamos, al primer LED y se divide en el segundo camino hacia el segundo LED. Y acá tenemos, bueno, entra por el positivo del LED, lo enciende y los electrones o las cargas eléctricas salen por el negativo y van a esta línea común que vuelve al negativo de la batería. Encendemos y todo funciona correctamente. Podemos comprobar acá los 9 voltios, 9 voltios, los 9 voltios. En este punto, antes de la resistencia en la bifurcación,
como es un circuito en paralelo, seguimos teniendo 9 voltios en ambos lados, o sea que no se pierde o no se consume tanta tensión como en un circuito en serie, porque cuando llegaba al nodo la corriente se dividía de manera equitativa o de manera igual y continuaba para cada lado la misma tensión. No había una caída o una baja de tensión. Entonces con los 9 voltios llegan a la resistencia, de la resistencia sale el valor suficiente para encender los LEDs de forma correcta y sale, como muestra acá la flecha, ingresa 1,9 volts, encienden el LED y sale, las cargas eléctricas pasan hacia el negativo y hacen todo el recorrido hacia la batería o hacia la pila. Esto era un video simplemente para que repasemos y que diferenciemos bien lo que ya habíamos visto en la teoría de los circuitos en serie y los circuitos en paralelo.